nosotros estemos aquí presentes como especie humana, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, hay un concepto anterior que se denomina plasma germinativo, y así es como se ha estado estudiando durante muchas décadas, ¿no? Como un conjunto de células que se encarga de transmitir todas esas características hereditarias de la especie y que no solamente vendrían de los padres inmediatos, sino de todo el conjunto de antecesores que tenemos. Es interesante ver esto, es interesante comprender esta estirpe celular que nosotros hemos hablado en la formación de las blastómeras cuando estábamos en la etapa de blastocisto. Entonces, ahora, cuando nos referimos a este conjunto de células, a este plasma germinativo, pues estamos enfocados en células primordiales que por medio de sucesivas divisiones van a dar origen a los gametos. Y acuérdense que habíamos definido gametos como células encargadas de la reproducción de la especie. Entonces, lo que les acabo de decir parte de entender, como tienen en el gráfico en pantalla, en el gráfico A, una célula germinal primordial que va a tener divisiones mitóticas inicialmente hasta constituirse en un ovogonio como una célula antecesora de un ovocito y que después de otras divisiones mitóticas y posteriormente meióticas, vamos a poder hablar de ovocitos primarios, secundarios, que van a ir en distintas etapas de maduración. El resultado de todo esto es lo que ustedes ven en pantalla, en el esquema que dice óvulo o en el esquema que dice espermatozoide. Recuerden que cuando habíamos visto estas imágenes, habíamos visto las diferencias morfológicas, funcionales, etcétera, de estos gametos, pero vamos a ver cómo al final pasan por procesos similares para reducir la cantidad de material genético. Um, Estas células germinativas primordiales, según la literatura, pueden ser visibles desde el día 19 del desarrollo de un embrión y se han identificado en la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Entonces, para que entiendan estos conceptos, fíjense en el gráfico A, donde tienen ustedes un embrión en desarrollo en color amarillo. Todo lo que está en color amarillo corresponde al saco vitelino, que es una de las cavidades que se forman en las primeras semanas de gestación. Y el alantoides es una estructura importante que vamos a entender en su desarrollo cuando veamos embriología más profunda, ¿no? Pero fíjense que justo donde está el color amarillo y donde están las flechas, están señaladas estas células germinativas primordiales, de las cuales yo les había hablado cuando habíamos visto procesos del desarrollo embriológico en general, estos procesos de migración, pues precisamente este es uno de los ejemplos, porque inicialmente estas células germinativas primordiales localizadas, como decíamos, en la pared del saco vitelino cerca del alantoides, van a migrar, se van a mover a partir del día 25 de gestación hacia la gónada primitiva, donde van a empezar a multiplicarse y diferenciarse en gonocitos. Entonces, ahora sí vamos a entender lo que les acabo de decir, viendo el gráfico B, que es un acercamiento a el embrión propiamente dicho, donde ustedes pueden ver en color naranja estas células que se van a ir localizando en la gónada primitiva, en la cresta urogenital, ¿no? Así como se denomina esta región. Eh, Esta migración va a ocurrir en etapas específicas, pero va a ser primordial que nosotros vayamos entendiendo. Nicole Flores me está rayando la pantalla, por favor, si presta atención. Muy bien. Así que hablemos de gonocitos, ¿sí? Gonocitos serán los oogonios que tengan carga genética sexual XX y espermatogonios serán aquellos que tengan carga genética sexual XY. Tanto los espermatogonios como los oogonios van a derivar de estas células primitivas o primordiales germinativas y van a dar origen finalmente, después de de varias divisiones sucesivas, a los espermatozoides y a los ovocitos. Y este es el proceso de gametogénesis. Recuerden que la terminación génesis corresponde a origen y gameto, pues entendemos que son las células sexuales que se van a encargar de la reproducción de la especie, ¿no? Entonces voy a regresar brevemente para decirles que estas células germinativas primordiales van a partir como gonocitos y que después de todo el proceso que vamos a ir estudiando ahora,
vamos a terminar en espermatozoides y en ovocitos, ¿no? Presten atención, por favor, al gráfico que está en pantalla. Primero vamos a ver al que se señala como mujer, XX. Brevemente les explico. Desde el punto de vista de la genética, los cromosomas, que son estructuras que organizan y almacenan nuestra información genética, se dividen en cromosomas somáticos, que se encargan de todo nuestro cuerpo, y cromosomas sexuales, que se encargan de la parte reproductiva. Pues las mujeres tenemos dos cromosomas X, como tienen en el ejemplo del gráfico que les estoy señalando, y los varones, para tener esta diferencia de sexo, tienen solo un cromosoma X más un cromosoma Y, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia básica. Y para que sean ovonios, pues tendrá que haberse concebido como un embrión XX, y para que sean espermatogonios tendrá que haberse concebido como un embrión XY. Por el proceso de gametogénesis, ya sea XX o XY, de resultado tendremos óvulos con un solo cromosoma, ya sea X o X, y espermatozoides con un solo cromosoma sexual, ya sea X o Y. Y cuando se dé la fecundación en una siguiente etapa, pues fíjense que si se fecunda un óvulo con un cromosoma X, con un espermatozoide que también lleva un cromosoma X, pues tendremos una niña. Lo propio para el segundo ejemplo, donde ustedes tienen este análisis en un cuadrado de Punnett. Pero si se fecunda un ovocito X con un espermatozoide con carga genética Y, tendremos un varón, y lo propio para el último ejemplo. Entonces, la probabilidad de que nosotros hayamos sido varones o mujeres en el momento de nuestra fecundación ha sido del 50%, como pueden ver ustedes en ese cuadrado de Punnett, y en realidad estaría a cargo de los espermatozoides, quienes van a entregar carga genética X o carga genética Y para dar el sexo genético al nuevo individuo. Así que con esa introducción, vamos a ver que la gametogénesis es un proceso por el cual los gonocitos se van a transformar en gametos dentro de las gónadas, ¿no? Entonces tenemos aquí conceptos importantes como son gonocitos, entiéndanlo como células germinativas primordiales, que se van a transformar en gametos. Ya los gametos son células maduras para la reproducción de la especie, ¿no? Este proceso de transformación de los gonocitos en gametos se va a dividir para las mujeres en oogénesis y para los varones en espermatogénesis. Va a tener tres fases que vamos a ir repasando de a poco durante esta semana. Va a haber una fase de multiplicación, una fase de crecimiento y una fase de maduración. Entonces, lo que les acabo de explicar ahora lo vamos a ver en el gráfico para que presten atención, por favor. Vamos a empezar por la derecha, donde está el título de ovogénesis, con color rosadito. Fíjense ustedes cómo la fase de proliferación nos está mostrando que esa célula germinativa primordial, ese gonocito, se va a multiplicar, va a proliferar por mitosis sencilla y común. Yo les he dicho varias veces que la mitosis es una forma de división celular en la cual de una célula madre obtenemos dos células idénticas, ¿no? Entonces, las letras que aquí dicen 2N con resultado 2N, eso especifica una mitosis porque la mamá tiene carga genética 2N, que es la ploidía, la letra N es la ploidía de este individuo, y termina teniendo hijas, células hijas 2N con la misma ploidía. ¿Sí? Entonces aquí nos señalan el concepto de gonias o gonias, y finalmente en la etapa de crecimiento donde esta célula que ha resultado de mitosis tiene que ir aumentando de tamaño, mantiene su carga genética 2N y tiene la terminación de ovocitos de primer orden. Estos ovocitos de primer orden ingresarán en su fase de maduración, y durante esta fase de maduración se va a dar el proceso de meiosis, que es otra forma de división celular, recuerden por favor, y fíjense cómo de 2N vamos a tener o vamos a obtener ya una primera reducción de material genético que deja la ploidía en N solamente, y después una segunda meiosis que mantiene ya esta ploidía N, y eso es ya lo que nos va a dar un ovocito que puede entrar en ciclo folicular, como hemos estado estudiando en las clases anteriores. Ahora, fíjense cómo se va a dar el mismo proceso para la espermatogénesis en fase de proliferación y mitosis 2N.
En fase de crecimiento mantiene 2N y en su fase de maduración, igual, de una célula madre, 2N, resultan 4 células hijas N, con la mitad de la carga genética. En el caso de los espermatozoides, hay conceptos de espermátidas cuando ya han concluido las meiosis o espermiogénesis cuando estas células se especializan para poder tener la movilidad y las características necesarias de los espermatozoides. Presten atención también, me estaba olvidando de eso, en este lado del gráfico en ovogénesis, en color rosado, que el resultado van a ser 4 células, todas con carga genética N, que es la mitad de la ploidía o de la carga genética, pero presten atención a la diferencia de tamaño de un solo ovocito y otros 3 más pequeños. Estos 3 más pequeños son los corpúsculos polares de los que hemos estado hablando mientras estábamos revisando estas estructuras, ¿no? De las clases anteriores. Y fíjense esa diferencia con los espermatozoides, donde todos los que salen son iguales en tamaño y en capacidades, mientras que los óvulos es uno solo el que madura y los corpúsculos polares resultantes solo son acompañantes con funciones distintas. Muy bien, ahora tenemos este gráfico donde estamos repasando estas 3 fases de la gametogénesis que les he explicado, donde hablamos de una fase de multiplicación y se ve que los bonocitos aumentan su número por varias divisiones mitóticas, una detrás de otra, y mantienen su material genético. Luego tenemos la fase de crecimiento. Les decía que los gonocitos lo que van a buscar en este caso es aumentar su volumen a merced de citoplasma, ¿no? Y se mantiene esta carga genética. Además, fíjense cómo ya en este esquema se puede ver este cúmulo de células que está acompañando al ovocito de primer orden, que sigue siendo 2N, que habíamos dicho que son células que durante la maduración folicular, el paso de folículo primordial a folículo primario y secundario es donde va aumentando este estrato celular. Y justo aquí empieza la meiosis, ¿no? Y en la fase de maduración es donde vamos a ver la reducción del número de cromosomas y la adquisición de las características morfológicas y funcionales que hacen que este óvulo pueda ser fecundado. Fíjense entonces que vamos a ingresar en esta fase de maduración. Vamos a originar un primer corpúsculo polar. Ya se puede ver una capa pelúcida o zona pelúcida, la corona radiada de células del folículo, que para ustedes ya son conceptos conocidos. Y si se diera una fecundación, llega a completarse la segunda división meiótica solo en ese caso, y el óvulo terminaría fecundado para ir a complementar o a formar un cigoto. ¿Sí? Muy bien. Permítame, por favor, un par de minutos. Me están insistiendo aquí. Disculpe. Ok. Entonces, la reducción del número de cromosomas durante la maduración, donde esta etapa en la cual nosotros hemos explicado que va a haber todo un proceso específico para reducir el número de cromosomas y para adquirir las funciones de un óvulo como tal. Entonces, vamos a tener, les decía, 2 divisiones meióticas con el objetivo de que se reduzca la carga genética. Ahora, yo les había explicado que en la especie humana vamos a tener 44 cromosomas somáticos que se encargan de todo nuestro cuerpo, así estamos construidos, y vamos a tener 2 cromosomas sexuales, XX para las mujeres y XY para los varones. Entonces, una vez que entramos en meiosis, se reduce nuestra carga genética a solo 23 cromosomas. Y nosotros tenemos aquí un concepto importante que entender, que son cromosomas homólogos. Hablar de cromosomas homólogos es hablar del mismo par cromosómico, por ejemplo, el par 1, el par 2, y que sus componentes sean paterno y materno. Para que entiendan el concepto de un cromosoma homólogo, fíjense en el gráfico que tienen en pantalla, señalando el par cromosómico 1. Uno en color rosado es el cromosoma materno y el otro en color celeste es el cromosoma paterno. Ambos son el cromosoma 1, solo que son de origen parental distinto. Por lo tanto, ambos son cromosomas homólogos porque corresponden al mismo par cromosómico. ¿Sí? Y fíjense que para cada par cromosómico, como tienen ustedes en pantalla, tenemos uno aportado por la mamá y otro aportado por el papá. También pueden ver en este esquema de un cariotipo, que es todo el conjunto de cromosomas de una persona,
como hay distinta morfología desde el cromosoma 1, 2, 3, 4. Fíjense, del 7 al 12 son más pequeños. Luego tenemos cromosomas todavía más pequeños, denominados acrocéntricos, entre el cromosoma 13, 14, 15. Y fíjense lo pequeños que son, por ejemplo, el cromosoma 21, el cromosoma 22 o el cromosoma Y, o los dos cromosomas X, ¿no? Entonces, esas son particularidades desde el punto de vista incluso de la citogenética. Bien, ahora, los gonocitos, mientras se van diferenciando, van a dar origen a espermatocitos o citos primarios como células diploides 2N. Y por el proceso de meiosis van a dar lugar a gametos haploides, N solamente. Esto es con la finalidad de que en el momento de la concepción se mantenga el número de cromosomas de la especie. O sea, para que haya una fecundación, un gameto tiene que tener la mitad de la especie, de la carga genética de la especie, y el otro gameto la otra mitad. Entonces, fíjense el gráfico, por favor. Vamos a partir de este esquema de dos adultos que se consideran diploides porque tienen 46 cromosomas. Entran en meiosis y reducen su carga genética a la mitad. Esa es una fase haploide. Y cuando se da la fecundación, reconstituimos esa carga genética doble, que es la diploidía. Y esto se da constantemente en todos los ciclos de la vida. Muy bien. Ahora vamos a entender cómo se da esta división de material genético. Aquí necesito que me presten atención. Hablar de mitosis es más sencillo que hablar de meiosis, y lo que vamos a hacer ahora es entrar en el concepto de meiosis. Muy bien. Entonces, la meiosis es un proceso más complejo que la mitosis. Partiremos, por favor, de la idea de que en una mitosis, lo que tenemos que hacer, eh, en una mitosis lo que tenemos que hacer es disminuir o mantener la carga genética del número original al número inicial del que habíamos partido. En cambio, en la meiosis partimos de una carga genética doble y vamos a reducir el material genético a la mitad. Ustedes tienen ese gráfico mostrado en pantalla. Tenemos 46 cromosomas que por meiosis 1 y meiosis 2 va a terminar dándonos la mitad de la carga genética. Entonces, como dice en pantalla, se reduce a la mitad del número de cromosomas de espermatocitos y ovocitos primarios y nos da como resultado estos secundarios, tanto espermatocitos como ovocitos, y a estos se denominan haploides. Entonces, antes de comenzar esta división, el espermatocito y el ovocito primario duplican su material genético de 2N a 4N para que así los cromosomas tengan carga doble. Por lo tanto, en la primera división meiótica se distinguen 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿De acuerdo? Perdón, un segundito. Es para que estoy en clases, perdón. No lo podrían recibir. Gracias. Ok, chicos, disculpen. Ahora, entenderemos en qué consiste la profase. La profase es una fase realmente larga, se considera compleja porque a su vez se va a subdividir en distintas etapas. Vamos a ir desde el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, entenderemos estos conceptos viendo los gráficos. Para entender esto, recuerden ustedes que las células durante todo su proceso de vida van por un ciclo celular. Van a haber épocas en las que las células solamente crezcan, solo acumulen volumen. A eso se denomina fase G1 o fase G2. Pero hay épocas en las que la célula entra en división y esto se denomina fase M. En esta fase M, el material genético está organizado en cromosomas, mientras que en las otras fases celulares, el material genético está desordenado como unos hilos. Hagan un ejercicio de comparar un carrete de hilo delgado que nosotros podemos irlo envolviendo hasta formar un carrete completo. Entonces, cuando hablamos del hilo, es el ADN, pero envuelto sobre proteínas en la fase M del ciclo celular, ya se constituye en un cromosoma, un carrete o un ovillo de hilo o de lana, ¿sí? Entonces, por eso es que en la profase lo que sucede es que el material genético empieza a condensarse. Esa condensación se va a dar en esta fase que se denomina leptoteno. Vean por favor la imagen del leptoteno. Pueden ver estos hilos, tanto celestes como naranjas,
que nos están mostrando cómo esos hilos están empezando a condensarse y ya se hacen más visibles. Posteriormente a esto tenemos la etapa de cigoteno, donde los cromosomas homólogos, concepto que ya les he explicado, se acercan uno con otro, ya han logrado condensarse un poco, formar esos carretes de hilo, entonces se ponen como en parejas uno frente al otro, el paterno y el materno, ¿sí? Y posteriormente tenemos la fase de paquiteno, pueden ver ustedes en pantalla, donde los cromosomas se siguen acortando, se siguen condensando, se forman más estructuras y por lo tanto ahora podemos hablar de tétradas donde hay un intercambio de genes. ¿Para qué los cromosomas se ponen como parejas uno enfrente del otro? Es para que precisamente haya un intercambio de material genético y eso en la imagen está señalizado con este color amarillo donde dice nódulos de recombinación. ¿De acuerdo? Estos puntos de los nódulos de recombinación son los lugares donde los cromosomas homólogos están intercambiando información genética. Y en el diploteno, que es la siguiente fase, los cromosomas se van a empezar a separar. Después de que se han unido, han intercambiado material genético, en el diploteno empiezan a separarse. Y finalmente, en la etapa de diacinesis, que es una etapa considerada de reposo en el sexo femenino, hasta los 45 años, o en los varones hasta el infinito, simplemente se ve cómo hay esta separación de los cromosomas que habían hecho este entrecruzamiento o intercambio de genes y es decir, en los óvulos, en nuestros óvulos, es el momento en el cual se queda detenido hasta que empiecen los ciclos sexuales, como habíamos explicado en la clase anterior, desde la pubertad y en cada ciclo sexual. Entonces, esos ovocitos están en etapa de maduración, pero están detenidos. Por lo tanto, todo lo que les he explicado es la profase 1 de la meiosis 1 en la etapa de maduración de los ovocitos. La siguiente etapa corresponde a la metafase. En esta metafase 1, los cromosomas que acaban de intercambiar material genético, como están viendo en la pantalla, se van a ir a la mitad al plano ecuatorial de la célula y se van a enganchar de hilos del uso mitótico, que es una estructura formada por microtúbulos dentro de cada célula. Se van a enganchar para poder orientarse todos en fila, uno enfrente del otro, para que en la siguiente fase, que se llama la anafase 1, vayan siendo retirados a un polo de la misma célula, como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? Y por último, tenemos la telofase, donde se forma un anillo de constricción y ya esa célula madre se divide en dos, ¿no? Entonces, en este proceso, en esta primera división meiótica, como han visto ustedes, se ha reducido la carga genética de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Y eso es por esta división que se da con la particularidad, y regreso con la diapositiva anterior, de que ha habido intercambio de material genético. Como ha habido intercambio de material genético entre estas estructuras, las células resultantes genéticamente son nuevas y son distintas porque tienen carga genética mezclada, nueva, distinta a la célula madre. ¿De acuerdo? Terminada la meiosis 1, se ingresa en la segunda división meiótica o meiosis 2. A esta meiosis se la denomina ecuacional. Y eso es porque los gametos que resultan tienen el mismo número de cromosomas y el material genético se ha reducido a una ploidía N a la mitad. Igual que en la meiosis 1, la meiosis 2 tiene una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Entonces, vamos a ver la imagen, por favor. Vamos a partir desde arriba. Tenemos cromosomas homólogos que van a entrar en meiosis 1 y esta meiosis 1 nos permite obtener células con el material genético reducido, que por la meiosis 2 va a mantener ahora ese material genético reducido y va a tener solo una cromatide o una sola cadena de ADN. También tiene una profase, donde vamos a tener de forma rápida con la condensación de los cromosomas. En la metafase los cromosomas se van a orientar nuevamente en el plano ecuatorial, pero fíjense que ahora están orientados, enganchados por sus centrómeros, que son las partes medias de los cromosomas. En la anafase van a migrar hacia los lados los fragmentos resultantes y otra vez formándose un anillo de constricción vamos a tener la citocinesis, que es la división de las células, y como resultado vamos a obtener
4 células, todas con material genético nuevo, distinto, resultante del intercambio de la profase que les acabo de explicar. Pueden ustedes comparar en este gráfico, y ahora les recomiendo este gráfico para esta presentación, cómo se van a ir dando estas dos meiosis para el sexo femenino y para el sexo masculino. Entonces, fíjense que en la meiosis 1, vamos a repasar primero por arriba, en el caso de los espermatozoides, vamos a partir de un espermatocito diploide, y en meiosis 1 vamos a ir reduciendo su material genético hasta la meiosis 2, y obtendremos espermatozoides haploides con la mitad de la carga genética. Mientras que en los gametos femeninos vamos a partir de un ovocito diploide, que igual va a entrar en meiosis 1, con la particularidad de que en esa meiosis 1, en su profase 1, va a haber el intercambio de material genético, igual que para los espermatozoides, pero aquí va a haber una detención durante muchos años, y la consecuente meiosis 2, fíjense, y eso se los he explicado en diapositivas anteriores, cómo vamos a ir originando una célula más grande que las otras. Todas son distintas genéticamente, pero solo una ha acumulado todo el citoplasma de la célula original, de la célula madre, y las otras por eso se denominan cuerpos polares. Estos cuerpos polares no pueden ser fecundados porque no tienen las características necesarias para la fecundación, ¿de acuerdo? Entonces, en el sexo femenino es un solo ovocito el que va a tener toda la prioridad para su maduración. Bien, por lo tanto, de todo lo que se les ha explicado, se consideran consecuencias de estas divisiones meióticas que va a haber reducción a la mitad de los cromosomas originales, va a haber diversificación de los genomas en los gametos por este proceso de entrecruzamiento que les he explicado, y esto nos permite hablar de las posibilidades de reproducción para esa especie, donde vemos que por oogénesis se va a producir células con el cromosoma X, y en la espermatogénesis nos va a dar el resultado de uno con cromosoma X y otro con cromosoma Y, ¿no? Entonces ahora queda más clara la explicación de por qué en la fecundación es el espermatozoide el que define en realidad el sexo del producto resultante de esa concepción, y las diferencias estructurales respecto al tamaño, la cantidad de gametos que se van a producir para el sexo femenino o para el sexo masculino. Muy bien, entonces nosotros hasta aquí habríamos explicado a grandes pasos lo que es la gametogénesis. Voy a retroceder aquí. En esta fase de, permítame, mm, en estas fases sucesivas de crecimiento, de multiplicación, de maduración, lo que está pasando dentro del núcleo celular de cada una de estas células es realmente interesante, porque lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores era por fuera todo lo que rodeaba al ovocito, y nos referíamos a un ovocito primario, un ovocito secundario, etcétera, ¿no? Pero en este caso, lo que hemos explicado en esta clase, para que les quede claro, es qué pasa internamente dentro de esas células primordiales, cómo el material genético internamente, como si se preparara para una mudanza, empaqueta todo su material genético en los cromosomas, y luego esos cromosomas humanos homólogos se van a dividir para poder asegurar que haya material genético que se vaya a heredar de los antecesores, de los progenitores, de los padres a un nuevo individuo, pero la carga genética ahora ha sido mezclada. Hemos mezclado esa carga genética, y de esa manera estamos asegurando este concepto importante de, permítanme avanzar para mostrarles las diapositivas, de diversificación de los genomas en el gamete, ¿no? Uno de los puntos más importantes en embriología, en entender en estos casos, es esta capacidad que tenemos de variabilidad genética. Por eso ni siquiera somos idénticos entre hermanos gemelos, siempre hay variaciones, por eso tampoco nos parecemos entre hermanos, entre familiares en ciertos aspectos, porque ha habido ese entrecruzamiento que nos hace individuos únicos. Y cada uno de nosotros, como individuos únicos, pues precisamente somos resultado de esta prueba
de supervivencia, cuál de los genomas es más apto para sobrevivir a partir de cada una de estos eventos, ¿no? Entonces, con lo que yo les he explicado, con lo que ha pasado dentro del núcleo, dentro de estas células, con su material genético, la siguiente clase, que es el día viernes, vamos a ir revisando en qué consiste la ovogénesis propiamente dicha y posteriormente la espermatogénesis propiamente dicha. Con eso nosotros estaríamos abarcando toda el contexto de gametogénesis en términos sencillos para que ustedes puedan repasarlo, puedan estudiarlo y finalmente les sea de utilidad para el aprendizaje, para el examen que se han planteado. ¿De acuerdo? Por favor, voy a abrir micrófono. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta aquí. Buenos días, doctora. Una consulta. Hola, ¿Será buen que día. sabe más o menos cuántas preguntas entrarían al examen? No, no tengo la información al respecto. No, no les puedo informar. Bueno, está bien, gracias, doctora. De nada, Micaela. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Doctora, disculpe, Y Gabriel, eh, adelante. ¿será que pueda pasar la diapositiva, o sea, completa hasta el final? Es que no creo que nos dé mucho tiempo el viernes para estudiar, así que no sé si se pueda o... No entiendo para estudiar, para que ya tienen un primer examen ustedes. No, no Sí, puedo hacerlo sí, el porque... día sábado. Ah, ok. Lo que pasa es que no puedo hacerlo porque por convención entre los distintos paralelos todos deben de llevar el mismo contenido hasta la diapositiva que se ha acordado con los docentes. Entonces, si yo hago esto, todos los paralelos deben recibir todo completo y no puedo yo ir en contra de esa no, disculpe, ¿ya? De todas maneras, el día viernes, con lo que vamos a ver en esa clase y vamos a repasar y va a haber la posibilidad de preguntas, vamos a poder entender, no se preocupen, ¿sí? Dice Carlos Sánchez, la profase. Sí, vamos a darnos ese espacio para repetir la profase con todo gusto. Está bien, Permítanme doctora, muchas gracias. de nada. Entonces, nos piden la profase. Sí, yo sé, a todos el tema de meiosis nos marea y nos cuesta entenderlo, pero poco a poco, conforme se va leyendo, lo vamos entendiendo mejor. ¿Ok? Entonces voy a volver a explicarles esto, presten atención. Entonces les decía, hay dos meiosis, una meiosis uno y una meiosis 2. Muy bien. En la meiosis uno, la primera fase se llama profase. Es larga, es compleja porque tiene muchos estadios, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Cada uno de estos estadios están en gráficos en esta diapositiva y cada uno de estos estadios tiene su razón de ser. Yo les había dicho de manera introductoria que recuerden que hay un ciclo celular y que en este ciclo celular hay una fase M donde las células deben dividirse. Esta fase M precisamente es la meiosis. Entonces, para que haya esta división, el material genético contenido dentro de estas células, que está como hilos, que es el ADN, debe empezar a empaquetarse, a envolverse alrededor de proteínas como para una mudanza, empieza a guardar todo en cajas. Esas cajas son los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que va a haber en la profase uno es el leptoteno. En el leptoteno, fíjense por favor en la imagen, se ven hilos más que cromosomas. Estos hilos delgados es el material genético, el ADN que se está empaquetando, formándose en cromosomas, en cajas, para que me entiendan. ¿Ya? Ese es el leptoteno. Y lo que ustedes están viendo en la pantalla es en color celeste los cromosomas paternos y en color naranja los cromosomas maternos. Son homólogos, por eso están del mismo color. Ya imagínense que sea el par. Luego viene la siguiente fase que es el cigoteno. En el cigoteno, fíjense que esos cromosomas ya tienen la forma de X a la que estamos acostumbrados. Y es como en un baile que hacen parejas. Se ponen en la pareja femenina y masculina frente a frente y se ponen como parejas. ¿De acuerdo? Eso pasa en el cigoteno. En otras palabras, hacen sinapsis de acuerdo a su tamaño y a su longitud para utilizar términos correctos. Después del cigoteno viene el paquiteno. Estas parejas que están frente a frente y estaban bailando se abrazan, ¿sí?
Al abrazarse, hacen intercambio de genes. Es como uno le da el gen A, el otro le da el gen A1, ¿sí? Es un intercambio con ese abrazo. Ese es el paquete. Y a partir de este momento, los cromosomas ya son recombinantes porque tienen información genética nueva por ese intercambio. Los puntos donde ha habido ese abrazo son estos nódulos de color amarillo. Ahí ha habido intercambio de material genético. Una vez que han bailado en el diploteno, empiezan a separarse, pero los lugares donde se han abrazado se quedan enganchados, como pueden ver ustedes en la imagen, y eso se le denomina quiasmas, ¿sí? Y finalmente en la diacinesis ya tenemos los resultantes de este baile, de este intercambio de material genético. Todos son distintos, ya no son solamente naranjas o solamente celestes, sino que tenemos fragmentos celestes dentro del naranja y viceversa. Por eso la prefase 1 es compleja, porque van pasando estos eventos, pero es importantísima para asegurar variabilidad genética. Una vez que se ha dado esto, una vez que se ha dado la profase, ya podemos continuar el resto de las fases de ponerse en el plano ecuatorial, las parejas, separarse y cada una irse como una futura célula, como están viendo en la telofase. ¿Sí? Entonces, espero que con esto hayamos aclarado lo de profase. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctora, buenos días. Una consulta. Del Sí. primer tema de generalidades, en la diapositiva que usted nos mostró decía que la etapa preembrionaria era desde la fecundación hasta la tercera semana y media. Sin embargo, en la plataforma, en la diapositiva que nos mandaron, solo dice de la fecundación hasta la tercera semana. Entonces, para el momento Ujú. del examen, ¿cuál sería la información correcta? Bien, lo que pasa es que estas etapas no son exactas, ¿no? No son como un reloj exacto, sino que tienen variaciones. Así es la naturaleza, no tiene esa perfección exacta. Entonces se describen en algunos libros tercera semana, en otros tercera y media. Mi sugerencia es que ustedes basen sus respuestas en lo que está en las diapositivas, porque lo de las diapositivas va a ser el respaldo para ustedes en el examen o cuando quieran revisar alguna respuesta o pregunta. Sí, a nosotros nos han indicado, la parte de organización de los exámenes y del prefacultativo, que el contenido oficial es todo el contenido que está en las diapositivas. ¿De acuerdo? Muchas Sí, gracias. doctora, creo que a lo que nos referimos es que cuando usted nos mostró la diapositiva decía un dato y ahora al momento de subirla a la plataforma ya tiene otro dato, ¿no? Ah, miren que no he visto que, o sea, a mí me han pasado la diapositiva, yo la he compartido con ustedes y la he explicado, entonces básense en la que está oficialmente en plataforma, por favor, porque ese es el contenido que les vuelvo a decir, les va a servir de respaldo. ¿Sí? Está bien, gracias, doctora. Listo. Entonces, por favor, para el siguiente viernes vamos a repasar brevemente lo que les he explicado y nos vamos a adentrar a lo que viene. Sé que ahora entiendo, tienen el examen el sábado y eso tal vez les tiene preocupados, pero lo vamos a hacer con calma y si hay que repetir alguna diapositiva del tema de gametogénesis como lo hemos hecho ahora, lo vamos a hacer, ¿sí? Más bien, espero que les vaya bien, vamos estudiando, vamos preparándonos. ¿Listo? Yo los dejo entonces. Estamos en contacto hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctora. gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta